nuestro tema, una fe por la cual vale la pena morir. Y ahora vamos a ver lo que es, quién es la cabeza de la iglesia. Todos nosotros lo sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decimos la única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar a este tema. Es muchísimo, muy interesante, y vamos a ver lo que estábamos diciendo de los errores del pasado que han cometido muchas iglesias, aún muchos grupos evangélicos, iglesias llamadas protestantes, iglesias que aceptaron, ¿no? Que vienen, dicen, de la reforma protestante. Hemos visto cómo se fue desenvolviendo todo ello, y hasta el día de hoy, escuchen, hasta el día de hoy, todos esos errores que aceptaron desde el siglo XVI siguen en boga, y aún se han hecho más grandes. Vamos a verlo a la luz de la Escritura. Vamos a ir avanzando en este tema tan importante. Vamos a abrir nuestras Escrituras en el Salmo 118, 22. Vamos a leer varios textos. 128, 22. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahí en Colosenses 1:18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga prominencia. Y 2:10 del mismo Colosenses dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en Efesios 1:22, nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahí el 5:23 de Efesios nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y por último nos vamos a Apocalipsis 17, 14, dice así: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y 19:16, por último, también dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Todos estos textos nos hablan de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Hemos estado viendo en nuestros sermones anteriores, y hemos demostrado que no fue Pedro. Lo empezamos leyendo, ¿no? La principal piedra del ángulo es Cristo, por lo tanto no es Pedro, no es la sucesión apostólica, no es los obispos, no es absolutamente nada, como vamos a ver, y vamos a ver las razones de estos errores.
Cristo es el Señor, el Curios, el dueño, el amo, Rey de reyes, sobre todos y sobre todas las cosas. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Siempre las iglesias verdaderas han reconocido el señorío de nuestro Señor Jesucristo, soberano sobre su creación, soberano sobre su gobierno, soberano sobre su iglesia y soberano sobre toda autoridad terrenal. Vean, esto es lo que enseña la Escritura. Cristo es el soberano sobre toda autoridad terrenal. Estamos hablando que si hablamos de autoridades terrenales, entonces se está haciendo referencia a gobiernos establecidos, a reyes, a gobernantes, y la Escritura enseña y dice que Él es sobre todos ellos y que la autoridad que tienen les ha sido conferida por Él mismo. Vean, de esto se trata. Nosotros nos da mucha luz de esto Romanos 13, ¿no? Cuando hablamos de las autoridades de nuestros gobernantes, y vamos a verlo más adelante, ¿no? Porque es parte de nuestro tema. Ahí en Primera de Timoteo 6:15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice, la cual mostrará a su tiempo el bienaventurado y solo, vean, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Como su iglesia, como su pueblo, sabemos y estamos de acuerdo en someternos a su voluntad, a sus mandamientos, a sus leyes, a sus decretos, a sus mandatos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos y reconocemos su señorío, reconocemos su majestad, le reconocemos como lo que estamos diciendo, Rey de reyes y Señor de señores. Por supuesto que esto ninguna iglesia verdadera lo puede cuestionar. Esto jamás se ha cuestionado en una iglesia verdadera que Cristo sea la cabeza de la iglesia, aunque tenemos que decir también tristemente que en la práctica, oigan, en la práctica sí lo hacen y sí desbancan o tratan de quitar al Señor de su trono. Ahí en Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vean. Ahí tenemos la enseñanza bíblica para cada uno de los creyentes, para cada uno de los miembros de una iglesia verdadera. Y hoy podemos discutirlo, podemos argumentarlo por ciertas cosas que se están dando en el presente, hablando incluso, ¿no? De las reuniones de los creyentes en diferentes lugares, hasta dónde tenemos que obedecer a nuestras autoridades y hasta dónde ya no les corresponde. Es tema, y estamos diciendo, la única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Es necesario entonces obedecer a Dios antes que a los hombres? Fue lo que respondieron Pedro, ¿no?
cuando les fue preguntado, cuando les fue dicho este argumento, lo que estaban ellos diciendo, Pedro y los apóstoles en general estaban totalmente de acuerdo. Ellos habían sido enseñados y ellos dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso es que como iglesia neotestamentaria rechazamos todo y cada uno de los errores concernientes a esta verdad. Rechazamos el eclesiasticismo de la Iglesia de Roma, esa falsa idea de que Dios gobierna el mundo a través de su vicario, ¿no?, como le llaman, a través de su representante, el llamado Papa de Roma. Él es la cabeza visible, dice, de la iglesia, y le atribuye la misma autoridad que a Cristo, ¿no? Es su representante. Es lo que ellos enseñan, y por eso, vean, basado en eso, en ese error que estamos diciendo, reclama la autoridad universal sobre gobiernos y sobre reyes. Es lo que decíamos, ¿no?, desde el siglo XVI, nuestras otras predicaciones. ¿Cómo es que el papado gobernaba incluso sobre reyes, y las iglesias protestantes, o sea, la protesta fue precisamente en contra del poder del Papa? Y decíamos que muy poco, tristemente, muy poco tuvo que ver con cosas espirituales. Tenía que ver más con cosas de este mundo. Poder. Era una lucha por el poder entre el papado y los reyes. Y todo esto, por supuesto, lo que decimos, todos estos errores fueron degenerando y se fueron agrandando. ¿Por qué? Porque era totalmente mundano. Vuelvo a decir, no eran cosas espirituales por las que se peleaban, por las que trataban de reformar, ¿no?, como le llaman los reformadores. Hay mucho de bueno, pero no todo es bueno en la reforma. Entonces, este es uno de los errores que aceptaron las iglesias llamadas protestantes. Este es uno de los errores de las iglesias reformadas. Ellos absorbieron esos errores derivados del romanismo. Llevaron con ellos la levadura inherente al eclesiasticismo. Históricamente sabemos que los mayores sistemas de iglesias protestantes se han expresado a sí mismos bajo una jerarquía no bíblica. Escucha. Ellos se han regido, absorbieron esos errores y se han manejado en una jerarquía no bíblica. Podemos hablar de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, desde su comienzo con Enrique VIII. Ha mantenido la corona, ¿no?, rey, hasta el día de hoy. El representante, el líder de la iglesia anglicana es el rey. Él tiene la autoridad sobre la iglesia, lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No puede ser ningún hombre. La iglesia luterana tiene su cabeza y su cuerpo dirigente en un grupo. La iglesia presbiteriana tiene un sistema eclesiástico por medio de sucesiones. Los presbiterios, los sinodos y las asambleas nacionales o generales
podemos ver, y de acuerdo a la Escritura también, el por qué están equivocados. La Iglesia Metodista tiene como su cabeza a la Conferencia General bajo los obispos gobernantes. Las diferentes iglesias reformadas generalmente tienen sesiones, clases, presbiterios y un grupo de ancianos. Ahora vean, todo esto, aunque en apariencia, no debería de ser motivo de estudio y menos de crítica. A la luz de las Escrituras vamos a darnos cuenta cómo es que un poco de levadura leuda toda la masa. Los bautistas hemos sostenido el patrón del Nuevo Testamento. Tristemente tendremos que decir, no todos los bautistas. Los bautistas de la Convención del Sur, de las convenciones, están cayendo en el mismo error que estamos mencionando. Ellos han quitado la autonomía de las iglesias locales, como es lo bíblico, la autonomía de la iglesia local. El peligro que estriba en esto de las convenciones es que si el presidente o los representantes de la iglesia bautista, llámenle como se llamen, deciden cambiar las doctrinas por su puro gusto, hacer una confesión nueva de fe, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellos dicen ser los representantes de todos los bautistas que estén en su grupo. Y las iglesias locales no tendrían ni siquiera el privilegio de oponerse, porque ni siquiera muchas veces saben lo que están haciendo los supuestos representantes. Vean, Dios estableció iglesias locales. Y eso lo vemos y hemos predicado, ¿no?, sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Eran 7 iglesias que tenían su propio sistema de gobierno, que nada más es pastor y diácono. No hay una eclesía sobre ellos, no hay autoridades sobre ellos más que Cristo. Vean, tristemente podemos decir que muchos entonces han renunciado a esta autonomía cuando se identificaron con convenciones o asociaciones, las cuales, vuelvo a decir, no tienen que ver nada con las Escrituras. La autoridad es Cristo, y por eso hemos dicho Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Curios, el que tiene potestad, señorío sobre toda cosa creada. Esa autoridad, vean, se la quitan o tratan de quitársela, de despojársela al Señor, y se la dan a un hombre. No. Se la dan a un representante, alegando la famosa sucesión apostólica, ¿no?, de la cual hace 8 días echamos para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro ni era infalible, Pedro negó a su Señor, Pedro era una piedrecita, no la piedra, no la roca, sobre la cual es el fundamento de la iglesia, edificado sobre el fundamento de apóstoles y de profetas. Y la piedra principal, ¿quién dice? Siendo la piedra principal, Jesucristo mismo. Estamos diciendo, ¿no?, el tema de hace 8 días, echa para abajo
a Pedro como el supuesto primer papa, que además tenemos que decirlo, Pedro no tiene la culpa de nada, porque él nunca reclamó para sí absolutamente nada, incluso lo que decíamos, ¿no? En nuestro querido México se estilaba mucho eso, ¿no? Hasta jugábamos cuando éramos chiquitos, híncate que ahí viene el padre, ¿no? Párate que ya pasó, no sé si se acuerdan de ese chiste, pero ¿qué es cuando se arrodillaron ante Pedro? ¿Qué fue lo que dijo él? Levántate. ¿Por qué? Porque yo también soy hombre. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Queda demostrado que Pedro no reclamó ningún privilegio para sí mismo. Él sabía que era un siervo de Dios, un ministro del Evangelio, y nunca fue muchísimo más allá de lo que están yendo estas personas en sus errores. Pedro nunca reclamó este privilegio para sí mismo, nunca reclamó títulos y por supuesto jamás habló de la supuesta infalibilidad papal, ¿no? De que el Papa nunca se equivoca. Estaríamos hablando de perfección. Y ahora también queda demostrado que ellos lo reconocen porque este hombre llamado o nombrado Papa ha salido ya en muchísimas ocasiones a pedir perdón por los errores cometidos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que ellos mismos se han dado cuenta que fueron muchísimo, muy lejos de sus mentiras. En la Escritura, vean, tampoco encontramos ningún gobierno mundial en la iglesia. La iglesia, como algunos enseñan, universal, no. Y nosotros podemos argumentar de acuerdo a todas las epístolas del apóstol Pablo, cuando él se dirige a los hermanos de Éfeso, de Galacia, de Corintios, cómo es que los va nombrando. E incluso muchas de las veces nombra a los hermanos de esas iglesias: me saludas a fulano, me saludas a sutano, me saludas a perengano, oramos ¿por qué? Porque les conocían. Yo les puedo decir, hermano Laviani, oraste por los hermanos de la iglesia de Asia. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Los conoces? Obvio que no. Si yo te digo por los hermanos que están en Indochina, ¿cuáles? No. Entonces, lo que estamos diciendo, estamos hablando de iglesias locales. Inmediatamente, si mencionamos los hermanos de Zángano, sí, ahí está fulano, los hermanos de Querétaro, los hermanos, sí, son iglesias hermanas y los conocemos, son iglesias locales, tenemos compañerismo con ellos, pero no es una iglesia universal. Todos los miembros de las diferentes iglesias, en ese sentido, es una iglesia universal, pero las iglesias establecidas por el Señor Jesucristo son iglesias locales. Iglesias locales. ¿Cómo podemos decir, o cómo ellos pueden reclamar, vean, un tipo de gobierno mundial solamente como lo hicieron en el pasado? Gobiernos sometidos a ellos, estados sometidos a ellos, por medio incluso de las armas. Lo que decíamos, el papado tenía sus soldados, hacía guerras de conquista, los vemos allá matando moros, ¿no? Por el lado de Turquía, los vemos por ese lado, llevando e imponiendo
sus conquistas, que no doctrina. ¿Por qué? Porque sabemos que el sometimiento por el cual los hacían cristianos no tiene nada que ver con lo que ordena la Biblia, ¿no? Con un miembro, con una convicción, con hombres libres de pensamiento, con hombres que hayan entendido, que se hayan arrepentido y que acepten el señorío de Cristo por convicción. Nada de eso tenían, ¿no? Ellos sí, ellos querían mandar sobre gobiernos seculares, pero poniendo el pretexto de un gobierno espiritual. Y esto lo sabemos porque que vamos a Romanos 13. Aquí vean cómo siempre se voltean los papeles. Ellos están reclamando el sometimiento de los gobiernos seculares, ¿sí? Desde el punto. Ellos están reclamando incluso el sometimiento de reyes y gobernantes. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. ¿Lo tienen? Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Los gobernantes, el gobierno establecido. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Vean, ahí está, una autoridad delegada, sí. Reconocemos que las autoridades, los gobiernos, tienen una autoridad delegada por Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Vean, incluso, ¿no?, lo que hemos hablado muchas veces, la famosa pena de muerte, que es un gran tema, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vean, los gobiernos establecidos están incluso para servir a Dios, son instrumentos en sus manos. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y bueno, hasta ahí, ¿no? Para no es realmente lo demás, lo de los impuestos y lo de la honra y todo esto. Pero con esto queda demostrado: sométase toda persona, todo creyente, a los gobiernos, no desafiamos su autoridad, no, al contrario, oramos por ellos, ¿no? Hacemos rogativas. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Lo que nos está diciendo: sométanse a las autoridades y gobiernos establecidos. Vean, exige una obediencia cuidadosa y consciente a los gobernantes. Incluye reyes, gobernadores, presidentes, jefes laborales y sus encargados. En palabras de Pedro, no solo a los buenos y afables, sino también incluso a los que llegan a ser insoportables, ¿no? Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. Pero vean, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Los creyentes sometidos a los gobiernos. Los gobiernos sometidos a Dios. ¿Por qué? Porque son autoridades delegadas. La Iglesia Católica, el papado,
queriendo someter a los gobiernos. O sea, las cosas al revés, ¿no? Los gobiernos que se sometan a la iglesia, cuando aquí se nos está enseñando que las iglesias, los creyentes, debemos de someternos a las autoridades. Ahora, tenemos que decir que son esferas diferentes. Tenemos que darnos cuenta que la iglesia, los creyentes, estamos sometidos a los gobiernos, no los gobiernos a la iglesia. Esto solo sucedió en los llamados estados ¿qué? Sacralistas, la famosa fusión militar, político, económica que se manejaba, ¿no? Como en el tiempo de los reyes, o sea, los poderes unidos, ¿no? ¿Para qué? La verdad es que era para controlar, para someter. Los gobiernos utilizando la espada para someter en vez de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo se cambian las cosas? Pero vean, todas las iglesias de los creyentes debemos de someternos a los gobiernos, no al revés, no los gobiernos a la iglesia. Esto podemos decir que fue aprovechado, ¿no? Este es uno de los errores que estamos diciendo y que sigue permeando hasta el día de hoy en diferentes grupos de iglesias protestantes. Cuando las iglesias ceden, cuando las iglesias no se dedican a predicar la palabra de Dios, cuando las iglesias están interesadas en invadir otras esferas que no les corresponden, se meten en muchos problemas y acaban negando el Evangelio de Cristo. Esto lo podemos demostrar que ha sucedido una, otra y otra vez. Cuando los pastores, cuando las convenciones, cuando las asociaciones cristianas tienen otro tipo de interés que no es el espiritual, acaban negando el señorío de Cristo en sus iglesias. Vean, ustedes se acuerdan, y precisamente por eso traje este libro, lo que sucedió en Alemania en el tiempo en que gobernó y estaba empezando más bien a gobernar Hitler. ¿Qué es lo que sucedió? La iglesia luterana, una iglesia que había sido o nacido, ellos dicen, con la reforma protestante, un pueblo que se declaraba cristiano, ¿no? Un pueblo que se declaraba cristiano y que ya su cristianismo había dejado de ser y que ya ni siquiera se dieron cuenta de lo que pasó en su querido país porque fueron arrastrados por el nazismo. Y este pastor narra precisamente lo que sucedió y en nuestro tema es necesario saberlo porque vamos a poner otros ejemplos. Dice, trató la cuestión de la actitud de la iglesia con respecto al Estado, que es nuestro tema, y creó un terreno común con sus lectores escépticos mediante la paráfrasis de Romanos 13, lo que acabamos de leer. No hay poder sino el de Dios. Los poderes que hay han sido ordenados por Él.
En otras palabras, los gobiernos son establecidos por Él para que en Él se preserve el orden. La Iglesia no tuvo un desacuerdo fundamental con el Estado por el mero hecho de serlo, con su forma de restringir el mal, aunque sea utilizando la fuerza. Su dramática frase de inicio parecía exagerar el tema. Sin lugar a duda, la Iglesia de la Reforma no tiene derecho a dirigir el Estado. Nuestro punto. De un modo directo en sus acciones específicamente políticas. Lo que estoy diciendo, cuando la Iglesia se interesa, como lo han hecho muchos grupos llamados cristianos, aquí en Tultitlán, Cuautitlán y en todo México, en tiempo de elecciones, que son llamados o por dádivas de los gobernantes o de los que quieren ser gobernantes, les maicean ahí, les llaman, ¿no? A nosotros nos han llamado para decir qué se les ofrece, cuántas toneladas de varilla quieren, cuántas de cemento. Están comprando la conciencia de las iglesias, y muchos tontos pastores ceden, y después ya les andan invitando para que lleven a la iglesia a mítines, a reuniones. ¿Qué tiene que ver eso con la predicación del evangelio? Pregunto yo. Vean, sin lugar a dudas, la Iglesia de la Reforma no tiene derecho a dirigir el Estado de un modo directo en sus acciones específicamente políticas, pero era consciente de su audiencia y deseaba establecer que estos compartían su actitud. También sabía que estaban hablando en el seno de una tradición que se remontaba a Lutero, cuya actitud en cuanto al papel del Estado fue la de escoger ponerse de parte de este, a quien aplaudió por aplastar la sublevación de los campesinos. Por ejemplo, Dietrich debía andarse con cuidado. ¿Por qué? Porque era un perseguido. Era el único era de los pocos pastores que levantaron la voz en contra de lo que estaba pasando. Era de los pocos que se dieron cuenta de decir: no tenemos que comulgar, no tenemos que abrevar de esa agua. Sabemos lo que sucedió tristemente, pero aunado, también tengo que añadir que la iglesia luterana hasta el día de hoy, y muchas iglesias, vean, y muchas iglesias reformadas, sus ministros cobran, escuchen, cobran del Estado. El Estado es el que les paga. ¿Cuál es la enseñanza bíblica? ¿De qué deben de vivir los ministros? ¿Quién los debe de mantener en caso de que se tengan que mantener? De la iglesia, de las ofrendas. ¿Por qué estirar la mano? Hay un dicho muy conocido que dice: el que paga, manda. Yo te pago, yo te ordeno qué es lo que tienes que hacer. Estoy comprando tu conciencia. Lo que nosotros decimos, vean, ahí está la caja. El pastor ni siquiera por la iglesia debe de saber quién ofrenda y quién ofrenda. Por eso es que no pasamos a ver diezmos, no tu sobre, nada. Es una libertad tremenda el no saber quién ofrenda o quién no ofrenda. Hasta ahora tengo que decirlo, ¿no? Con la pandemia, que algunos hermanos estuvieron depositando a la cuenta. Ahí es donde me di cuenta de quiénes depositaban. Pero en más de 18 años yo nunca he sabido quién ofrenda. Y tengo que decirlo también. Tengo la libertad porque yo no cobro un sueldo. Nunca he cobrado un sueldo. Dios ha sido fiel y sigue siendo fiel. Por lo tanto, no tenemos esta situación que se da en muchos grupos. Vean,
Este hombre siguió diciendo, siguió aclarando que la iglesia juega no obstante un papel vital para el Estado. ¿Cuál es ese papel? La iglesia debe de preguntar de continuo al Estado si su acción se puede justificar como un acto legítimo del Estado. Es decir, que conduce a la ley y el orden y no a la maldad. Los creyentes podemos levantar la voz en contra de las injusticias. Podemos pedirle cuentas al Estado y no al revés, ¿no? En otras palabras, le corresponde a la iglesia ayudar al Estado a ser Estado. Lo que estamos diciendo, ¿por qué oramos? ¿Por qué pedimos por los gobernantes? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos ayudarles, porque queremos vivir quieta y reposadamente, porque queremos seguir reuniéndonos, porque queremos que esa paz sea aprovechada. ¿Para qué? Para la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces, de esa forma la iglesia está para apoyar al Estado. Pero vean, como gobierno, no como partido. Cada uno de nosotros tiene la total libertad de votar por quien quiera, ¿no? Lógico, aquellos partidos que hagan y se apeguen a la voluntad de Dios, ¿no? Los que abiertamente promueven el aborto, el homosexualismo, todo lo que es la agenda lésbico, homosexual y todo esto, nuestra conciencia nos debe de redarguir, ¿no? ¿Por quién van ustedes a votar? Pero vean, la iglesia en general está para apoyar el Estado. Si este no está creando una atmósfera de ley, si este está creando una atmósfera de ley y orden, como las Escrituras establecieron que debe de ser, entonces la tarea de la iglesia consiste en llamarle la atención si es que hay un fallo. Por otra parte, el Estado está fomentando un ambiente de excesiva ley y orden. Es labor de la iglesia llamarle la atención también en ese sentido, no estados totalitarios. Si el Estado está creando una ley y un orden excesivo, entonces el Estado desarrolla su poder hasta el punto que priva a la predicación y a la fe cristiana de sus derechos. ¿Por qué? Porque lo que este pastor argumentaba es que el Estado no debe de imponer, incluso, ¿no?, lo que sea, legislar la moralidad. Esta es una esfera de la iglesia. Enseñar, educar, transformar, es una función de la iglesia, de los creyentes. Entonces, se debe de rechazar la usurpación del orden del Estado precisamente por su mejor conocimiento de este y de las limitaciones en su actuación. Esto no lo hizo, esto no lo hicieron en ese tiempo, permitieron que el Estado hiciera y deshiciera, y sabemos cómo acabó la iglesia en la Alemania. Se fusionaron, obedecieron, legitimaron todo lo que hacía y acabaron cediendo totalmente ante la imposición del Estado. La tercera manera en que la iglesia puede comportarse con respecto al Estado es no limitándose a vendar a las víctimas cuando el daño ya está hecho, sino poniéndole trabas. La traducción dice es torpe, pero él quería decir que había que meter un palo en los radios de las ruedas para detener el vehículo, o sea, parar el vehículo, no antes de que siguiera atropellando personas. A veces no basta con ayudar a quienes han sido aplastados por las malas acciones del Estado. En algún momento la iglesia debe de tomar una acción directa contra el Estado para impedirle que perpetre lo malo. Esto solo se permite cuando la iglesia ve su propia existencia amenazada por el Estado y cuando éste deja de ser tal como lo define Dios. Vean. ¿Qué es lo que estaba haciendo el gobierno nazi?
todos lo sabemos, estaba haciendo injusticias contra los judíos. Ay, como dicen, yo no era judío, no era cristiano, no hay problema, ¿no? La preocupación o la falta de preocupación por el prójimo. Y al final, sabemos en qué terminó, en una terrible tragedia. ¿Cuántos judíos fueron llevados a los hornos de exterminio? Y todo esto, no voy a seguir, todo esto fue ¿por qué? Porque la iglesia luterana abdicó en su función de iglesia. Aplaudió incluso lo que hacía el gobierno nazi, estuvo de acuerdo, se sometió, nunca levantó la voz en contra de las injusticias. Y tristemente, esto no ha sucedido, decía, únicamente en esa ocasión. Si nosotros, aún en nuestro querido México, nos hemos dado cuenta, ¿no? La cercanía que han tenido los políticos del pasado con la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y cómo aún en sus reuniones totalmente pecaminosas porque eran depravadas, ¿no? Los obispos y todos en sus fiestas, cómo se ostentaban abiertamente cuando los medios de comunicación los acusaban de pederastía, perdón. ¿Y qué sucedía? Nada. ¿Por qué? Porque se protegían unos a otros. El Estado, servicio, vamos a decirlo entre comillas, porque no es un servicio, sino totalmente de acuerdo con las depravaciones de unos y otros. Tú me dejas robar y yo te dejo pecar, ¿no? Realmente ese era el trato que hicieron. Ahora, sin embargo, aunque el gobierno civil tiene una autoridad delegada por Dios para gobernar, el Estado únicamente debe de ser gobierno en asuntos civiles. No podrá jamás tener jurisdicción sobre la iglesia. Dios ha marcado límites. Él mismo instituyó 3 instituciones, ustedes las conocen, dentro de la sociedad humana: la familia, el Estado y la iglesia. Y cada una tiene su esfera de autoridad. Vean, eso es claro. Cada una tiene su esfera de autoridad, con límites muy concretos que se deben de respetar. Vean, ejemplo, la autoridad de un padre se limita a su familia. En esto estamos de acuerdo. La de un pastor o un líder de la iglesia, que es una autoridad también delegada por Cristo, se limita solo a asuntos espirituales en la iglesia. Lo que decíamos hace 8 días, ¿no? El pastor no puede decir cómo te vistas, a dónde vayas de viaje, con quién te debes de juntar, si debes de ver o no ver a tu familia. A la luz de la palabra te puede aconsejar. Y te puede aconsejar también si te acercas para pedir consejería. Pero los asuntos del pastor se limitan exclusivamente a asuntos espirituales, funciones específicas de supervisar, proteger, velar, ¿no?, por el bienestar espiritual de la iglesia, de las ovejas. Pero no puede ir más lejos. El Estado, lo que decíamos, no puede decirnos a nosotros como padres de familia cómo educar a nuestros hijos, qué tipo de religión. No nos puede imponer, ¿no? Y si lo trata de hacer, nosotros como creyentes podemos desobedecer. Ahí es donde está. ¿Qué es mejor? ¿Obedecer a Dios
o a los hombres. ¿Por qué? Porque están ellos extralimitándose, porque no es su función. Dios no les ha concedido esa autoridad a los gobernantes, ni les ha dado autoridad sobre la iglesia en asuntos de doctrina, de práctica de gobierno de la iglesia. Tampoco decidir cómo educar a mis hijos. Por supuesto que no. El marco bíblico para ellos está limitado a la gobernanza. Cada institución en su jurisdicción específica. Esto es totalmente bíblico. La iglesia no tiene derecho de entrometerse en los asuntos de las familias individuales. Vean, haciendo a un lado a papá o a mamá. No. Vuelvo a decir, la única forma es si piden intervención en consejería, cuando es pedida. Vean. Y los padres no tienen derecho ni autoridad para dejar de cumplir en asuntos civiles. Estamos diciendo en impuestos, no, yo soy creyente y no pago impuestos, ¿no? No. Tienes que pagar, tienes que ser el mejor de los ciudadanos. Como soy creyente, no pago multas, ¿no? Como soy creyente, lo estamos viendo, ¿no? Con la mascarilla, con la careta, estamos un poco separados. ¿Por qué? Porque sabemos que el gobierno está haciendo lo que debe, ¿no? O tratan al menos de hacer lo que debe. Son reglas no solo de urbanidad, sino de sanidad. Y respetamos, por supuesto, ¿no? En esto no podemos ignorar al gobierno. ¿Por qué? Porque ellos están en su función. Pero tampoco el gobierno tiene algún derecho a intervenir en asuntos eclesiásticos de forma que socave o ignore la autoridad dada por Dios a sus iglesias, a través de sus pastores, de sus diáconos, ¿no? Aquí es válido lo que estoy diciendo, ¿no? Es menester obedecer a Dios o a los hombres, obviamente que es a Dios. Cuando cualquiera de las tres instituciones, vean, se extralimita, cuando cualquiera de las tres instituciones desobedece, rebasan sus límites asignados, oigan, es obligación de las otras instituciones llamarles la atención y meterlos al orden. Decirles, te estás equivocando. Restringir esos abusos. El gobierno no puede prohibir cuántas, o no nos puede decir cuántas alabanzas vamos a entonar, a qué ritmo lo vamos a hacer. Es discutible, ¿no? Y nosotros estamos totalmente en contra de la música locada o la alabanza ranchera y todo lo que decimos. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero a la luz de la Biblia. Pero el gobierno no puede decir, tú tienes que utilizar este tono o tienes que utilizar este tipo de alabanza. No, no es incumbencia de ellos. Tampoco prohibir reuniones, cancelar servicios o imponer tipo de enseñanza. Nosotros estuvimos ¿cuántos meses? 5 meses sin reunirnos, pero por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque sabíamos que era totalmente lícito y que era por el peligro que representaba. Entonces, no estamos diciendo ni estamos juzgando al gobierno que se extralimitó, no. Nosotros mismos estuvimos de acuerdo con él en hacerlo. No era por coacción, no fue una imposición y tampoco nos amenazaron de que no podíamos, es lo que estoy diciendo. Pero si lo hiciera, entonces como iglesia tenemos la facultad de desobedecernos, de no someternos. ¿Por qué? Porque se están extralimitando. Solo el Señor Jesucristo es soberano sobre su iglesia. Él reina sobre la iglesia y su gobierno está reflejado en la iglesia. Vuelvo a decir, ¿no? En las iglesias locales, a través de sus siervos que enseñan la palabra de Dios. Mateo 16, 18 al 19.
Mateo 16, 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nunca ha sido, vean, ni será prerrogativa del gobierno civil la adoración. Vean, a la iglesia le fue dada esa prerrogativa. ¿Con cuánta frecuencia la iglesia adora? Es cuestión de la iglesia. No está sujeta al César. César mismo está sujeto a Dios. Jesús mismo enseñó ese principio a Pilatos cuando le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada de arriba. Juan 19:11. Y como sabemos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, lo que pertenece a la iglesia solo puede ser mandado, ordenado, regulado o prohibido por el mismo Señor. El mismo Señor enseñó esta separación de estos reinos, ¿no? Cuando Él dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él mismo dijo también: mi reino no es de este mundo. Y la iglesia lo entiende. Por eso es que digo, cuando la iglesia, vean, cuando la iglesia quiere traspasar sus límites, interviniendo en política, interviniendo en otros terrenos que no le pertenecen, está totalmente fuera de orden. ¿Por qué? Porque no le pertenece, porque no le fue dado ese papel ni esa función. La iglesia, en la iglesia, oigan, nadie tiene facultades de entregar o ceder autoridad ante las autoridades civiles. Ni convenciones, ni líderes, ni grupos pueden ceder el control de la iglesia a las autoridades. Ese control, ese gobierno pertenece únicamente a Cristo como cabeza de la iglesia. Y son los pastores, los ancianos, quienes tienen la principal responsabilidad de cuidar y ejercer esa autoridad espiritual en la iglesia. Ahí en Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5, 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, vean, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está la forma en que los pastores tienen que gobernar, ¿no? Tienen que enseñar y tienen que alimentar al rebaño. Ahí en Hebreos 13:7 13:7 dice:
Acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Vean, ¿qué es lo que hacen los pastores? Hablar la palabra de Dios. Ahora dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero eso es el trabajo de un pastor. Hablar la palabra, predicar, enseñar. Y el 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Vean, ahí Pedro está diciendo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo deben de pastorear, ¿no? ¿Cómo es que deben de hacerlo? Por amor, verdaderamente, por cuidado del rebaño, no por imposición, no por ganancias deshonestas, no, que no haya otras cosas de por medio, sino un servicio a Dios. Y dice, y a su tiempo, ¿no? El príncipe de los pastores les dará su recompensa. Ahora, ningún pastor, vean, a no ser que sea un cobarde o un apóstata, tiene la obligación de seguir y obedecer las órdenes de un gobierno civil que intente regular la adoración o el gobierno de la iglesia. De hecho, los pastores que ceden la autoridad eclesiástica que les ha sido delegada por el Señor a otra autoridad, a una autoridad civil o a otra, han abdicado de su responsabilidad ante su Señor y han violado los límites marcados. Como iglesia, vean, no necesitamos el permiso del Estado para servir, para adorar a nuestro Señor como Él lo ha ordenado. La iglesia es pertenencia solamente de Cristo. Ella le pertenece solo a Él, existe por su voluntad y sirve bajo su autoridad, poder, dominio, y jamás tolerará ningún asalto a su pureza, ningún asalto a su señorío sobre ella. Todo quedó establecido cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Sí, reconocemos la autoridad de Cristo y que está muchísimo, muy arriba en poder y dominio que el que tenga cualquier hombre. No solo en este mundo, sino en el venidero. Todo está sometido a su autoridad, ¿no? Todo está bajo su dominio y plenitud de aquel que lo llena todo en todos. En consecuencia, el honor que debemos a nuestros gobiernos y magistrados terrenales no incluye el cumplimiento o obediencia cuando dichos funcionarios se entrometan o intenten cambiar la sana doctrina, corromper la moral bíblica, lo que estamos diciendo, la agenda LDG. Aunque tengamos lo que hemos estado viendo, ¿no? Ya ha sucedido ya en algunos lados, el que prohíban hablar en contra del homosexualismo, en contra de todas esas aberraciones. No podemos obedecerles, aunque ellos lo cataloguen como un delito. De modo, lo que hemos dicho, si los pastores tienen que ir a la cárcel, pues estaremos ahí, ¿no? Las cárceles estarán llenas de pastores, que no de delincuentes. Pero es precisamente esto. No puede el gobierno ordenarnos a corromper la moral bíblica, ejercer su autoridad sobre la iglesia, mandar sobre la familia o suplantar a Cristo como cabeza de la iglesia. No puede. La enseñanza bíblica es clara. Cristo es el Señor, no el César, nunca al revés. Cristo
no el César. Cristo es la cabeza de la iglesia. Jamás, vean, jamás César gobernará en ningún sentido a la iglesia. Entendemos que son dos reinos totalmente distintos y Cristo es soberano sobre ambos. Ni la iglesia ni el Estado tienen mayor autoridad que la que el mismo Cristo declaró tener, porque Él dijo tener toda potestad. Él lo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto lo creemos. El ejercicio de la verdadera religión es un deber divino dado a los hombres, a las mujeres. Es un derecho creado por Dios, ordenado por Él, a quienes fueron hechos a su imagen y semejanza. ¿No? Y esto lo vemos a la luz de la palabra. Es que en nuestra libertad de culto, nuestra libertad de culto es un mandato de Dios, no un privilegio otorgado por el Estado. La historia está llena de dolorosos recordatorios de que el poder del gobierno muchas veces cae en la tentación. Frecuentemente ha abusado o utilizado su poder con fines malignos. Los políticos manipulan estadísticas, manipulan los medios de comunicación. Sabemos que encubren y disfrazan verdades incómodas según sea su necesidad. Por lo tanto, una iglesia debe de saber discernir qué es lo que puede cumplir o no de las cosas que le ordena un gobierno. Un ejemplo es la pandemia, ¿no? ¿Hasta dónde podemos obedecer ciertas cosas? Recordemos que la iglesia, por definición, es una asamblea, ¿no? Eclesia, la asamblea de los llamados. Una asamblea que no se reúne es una contradicción de términos, ¿no? Una asamblea que no se reúne, ¿dónde está, no? Y la iglesia es una asamblea que no puede dejar de reunirse. Y ningún Estado o gobierno tiene el derecho de limitar, restringir o prohibir o dictar reglas, doctrina, enseñanza a la iglesia. Pero si así lo hicieran, recordemos entonces, bienaventurados seréis cuando os insulten, persigan y digan todo género de males en contra de vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Y recordemos, ¿no?, que así persiguieron a muchos creyentes. Hemos hablado de los puritanos que fueron antes de nosotros. Ellos incluso por una iglesia, por un gobierno que se llamaba o se decían cristianos, ¿no?, por no obedecer el libro que tenían de oraciones. Vean, les querían imponer incluso las oraciones, cómo debes de orar, a qué hora debes de orar, cómo debes de hacerlo. No pueden hacerlo. La verdadera iglesia, la que ha sido fiel, leal a su Señor, siempre ha sufrido persecución. Los que quieran vivir piadosamente, ¿qué dice la Escritura? Sufrirán persecución. Los puritanos fueron expulsados de sus púlpitos porque se negaron a inclinarse ante los mandatos del gobierno, que tenía que ver incluso con el uso de la vestimenta y otros aspectos. Vean, cuando el gobierno quiere decir cómo te vas a vestir, qué zapatos debes de usar, qué sombrero te debes de poner, como lo hacen algunos grupos religiosos, ¿no? Si vienes a la iglesia, ahí vamos a poner a Juan Luis, ¿no?, en vez de tomar la temperatura y dar gel, no traes corbata y no vienes y te regresas, ¿no?,
Así lo hacen en unos grupos, eso es tonto y necio, ¿no? La adoración no puede ser impuesta y regulada por el Estado. Hasta el día de hoy, en muchos países sigue sucediendo lo mismo. Los monarcas dicen ser gobernantes supremos, jefes sobre las iglesias. Pero para nosotros, Cristo es la única y verdadera cabeza de la iglesia. Honremos esa verdad a una costa de nuestras propias vidas. Ofrezcamos esta respuesta a Dios verdaderamente, no solo en nuestra mente, sino también en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, porque a través de tu palabra nos enseñas, nos instruyes, nos guías y nos dices, Señor, que tú eres el único y verdadero Rey, Señor, Dios Curios, sobre tu iglesia. Lo reconocemos, Señor, y lo aceptamos. Sabemos que así es. Ayúdanos, Señor, llegado el momento, a no claudicar, a no negarte, a no voltear atrás, a no transigir con el enemigo. Pedimos, Señor, tu gracia, tu misericordia para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras iglesias hermanas, Señor, donde creen, enseñan y reconocen lo mismo. Cristo y no César. Te damos las gracias, Señor, por tu llamado, te conocemos, por tu palabra, por tu guianza. Pedimos, Señor, que tú sigas siendo glorificado, no solo en esta pequeña iglesia, sino en muchas. Solamente a ti se da la honra, la gloria y la majestad. Agradecemos, Señor, el tiempo, agradecemos tu palabra y pedimos, Señor, por cada creyente que no ha podido reunirse con nosotros, Señor, por situaciones que tú lo sabes. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Vamos a despedirnos con el himno número 223. 223. Que
Yeah.